La Plaza Mayor de Salamanca, monumento histórico de esta ciudad, se sitúa en un espacio abierto en el siglo XVIII. Para su construcción se necesitaba mucho espacio y decidieron construirla en la Plaza de San Martín, que por aquel entonces era donde se reunían todos los comerciantes, aunque no siempre se desarrollaban actos con fines mercantiles. Don Rodrigo Caballero Llanes fue quien impulsó la construcción de la Plaza Mayor en 1728, tras proponérselo a Felipe V, argumentando tres razones: el crecimiento de la ciudad gracias a la universidad, la necesidad de un lugar techado para la organización del comercio y finalmente la posibilidad de poder usarla para espectáculos públicos, como las corridas de toros. Felipe V dio su permiso porque según él la plaza era un pedazo de campo en lugar de plaza. La construcción de la Plaza Mayor comenzó el 10 de mayo de 1729, cuando se puso la primera piedra. 3 años más tarde, en 1731, se acabarían los arcos de los soportales del pabellón real. Hacia 1733 se terminaría el de San Martín. El arquitecto elegido fue Alberto Churriguera, encargado ya de la construcción de la Catedral Nueva. Pero como todas las grandes obras, esta, como no, tuvo sus problemas. Desde 1735 hasta 1750 estuvo parada. Este parón, tanto en la plaza como en la catedral, hizo que Churriguera dejara Salamanca, cediendo sus proyectos a Manuel Larra Churriguera, su sobrino. Al final no se construiría el proyecto original de Churriguera, que se consideró plano e inerte. Se optó por el de García de Quiñones, en el que la casa consistorial era mucho más alta que la Plaza Mayor, aunque se desecharon 2 torres inicialmente planteadas. Con tanto retraso en las obras empezó a correr un dicho por la ciudad: media plaza, medio puente, medio claustro de San Vicente. Y comienza la segunda fase, 1750-1755, y un punto importante es que hasta ese momento los gastos habían corrido a cargo de la casa consistorial, pero en esta segunda fase también correrían a cargo de los propietarios de las casas por construir. Por fin se pone punto final a la Plaza Mayor en 1755. En total habían sido 26 años, pero solo 10 de duración real. Según palabras de Fernando Chueca, la Plaza Mayor de Salamanca no añade ninguna solución nueva al gran tema de plazas mayores españolas, pero es como la máxima, bella y florida culminación de todas ellas. Desde su culminación la plaza se convirtió en un punto de referencia, un lugar en el que se desarrollaban actos de la más diversa índole, desde coronaciones hasta ejecuciones. 2 importantes ejemplos de esto son la proclamación de Carlos IV en 1790 o las ejecuciones de 16 bandidos en 1802. 2 cabezas fueron expuestas en las puertas de Zamora y San Pablo. Ha sido el entorno preferido de estudiantes, mercaderes, teólogos, viajeros. Todo el mundo se reunía al abrigo de sus arcos. Ha sido incluso plaza de diligencias. Hasta ella llegaba este medio de transporte en el siglo XIX. La plaza ha sufrido muchos cambios en su decoración hasta el momento actual. En 1863 había una curiosa farola de petróleo, con pedestal octogonal, y en su columna se apoyaban 8 figuras de niños. A finales de los 70, los salmantinos inundaron la plaza de acacias, hasta el punto que su belleza se diluyó entre sus ramas. También por esa época se pusieron de moda a los urinarios públicos, pero pronto la gente empezaría a quejarse de los malos olores, sobre todo por falta de agua. Un nuevo cambio se produce casi a finales de siglo. Farolas de petróleo con sus singulares candelabros se instalan en las esquinas, pero no serían los únicos cambios que sufriría la plaza en esa década, pues poco después se arrancarían las acacias y se pondrían en su lugar flores y lilos. Y con el templete de música llegó la polémica. A principios de los 90 se instaló uno,
retirado años después, aunque parece que reinaba cierta indecisión, porque posteriormente ubicaron un nuevo templete que los salmantinos llamaron el Patíbulo, y reclamaban el de Moneo, trasladado a la Alamedilla. En 1906 volvió el Moneo a la plaza, pero las protestas no cesaron, los periódicos hicieron eco. El Adelanto quería que la plaza quedara lisa y plana, mientras que la Gaceta pedía todo lo contrario, pedían la plantación de más árboles. Al final la voz que se escuchó fue la expuesta en el Adelanto. Las últimas palmeras arrancaron cuando quitaron el templete en 1930. Unos rosales se plantaron en su lugar, que permanecieron hasta mediados del siglo XX. La plaza no siempre fue peatonal. Hacia 1920 los coches circulaban por ella, aunque unos años más tarde se prohibió el tránsito de vehículos pesados. Para facilitar esta circulación se arrancaron los árboles y se eliminaron los 4 escalones del corrillo. A mediados de la década de los 50 la circulación de automóviles sería mayor que de personas, pero solo duraría hasta 1972, cuando se convirtió en peatonal. Las primeras luces llegaron a la plaza en 1920. Para la visita en 1928 del rey Alfonso XIII se quiso modificar el diseño, pero no llegaron a tiempo. El día de su partida fue cuando se logró. Esa nueva iluminación se modificó de nuevo en los años 60, por una más sencilla, basada en el volumen del edificio, y no en las líneas y los perfiles de la arquitectura como era hasta ese momento. A mediados del siglo XX, Salamanca sería elegida para la celebración del 7º centenario de la universidad. Franco visitó la ciudad. Por ese motivo se empezaron las obras para recibir al caudillo. La plaza entonces perdió sus jardines. En 1972 se inauguraron los bancos de granito, que se conservan en la Plaza Mayor, muy usados hoy en día por ser la plaza lugar de paseo y tertulias, tanto de mayores como de visitantes. En fin, la plaza siempre ha sido testigo de los acontecimientos de la ciudad, lúdicos, religiosos, políticos, pero lo más importante es que ha sido testigo del día a día de los ciudadanos, de las batallitas de los abuelos descansando en los bancos, de los juegos de los niños correteando y, cómo no, de los amores de juventud. ¿Cuántas parejas habrán enamorado en esos paseos de las tardes de domingo, en que las mujeres iban por la derecha y por la parte interior y los hombres por la izquierda y el exterior? Así cuando daban la vuelta se veían las caras. Damos un gran salto y nos trasladamos al siglo XXI, en el que la plaza está de cumpleaños, 250 años nada menos. Durante este tiempo ha conocido muchos artistas de ayer y de hoy, grupos, solistas, orquestas sinfónicas, compañías de teatro, espectáculos de todas clases. Pero lo más importante es que ha sido y es el lugar de encuentro de salmantinos y forasteros, un lugar de la ciudad que ha recogido su espíritu abierto y multicultural, donde miles de personas han disfrutado del lujo y del placer que es para la vista y todos los sentidos pasear o sentarse en su interior. La plaza es un lugar que invita a la fantasía, a enamorarse de una ciudad que mucho tuvo que ver con la historia de España, según palabras del propio Unamuno. Este es el corazón henchido del sol y del aire de la ciudad, el templo civil sin otra bóveda que la del cielo. La única plaza que en sus arcos conviven reyes, republicanos, poetas, santos, conquistadores de otros tiempos y sabios. La plaza invita a escribir, a recitar, a reír, a hablar, a gritar a la vida.